hasta donde puede llegar el ser humano. Una historia que te helará la sangre y te hará cuestionar la naturaleza misma de la humanidad. Bienvenidos a Rostros del Misterio, donde hoy te sumergiremos en la oscura leyenda de la niña caníbal, un relato basado en hechos reales que estremeció a la Ciudad de México. Prepárate para adentrarte en los recovecos más oscuros de la mente humana, donde la realidad supera la ficción y donde la niña caníbal se convierte en el símbolo de lo que somos capaces de hacer cuando se desatan nuestros instintos más primitivos. ¿Estás listo para conocer la verdad detrás de esta escalofriante leyenda? Permanece con nosotros en Rostros del Misterio. En las entrañas de la Ciudad de México, donde el Metro Tacubaya es más que una simple estación, habita una leyenda que se niega a ser olvidada. Es la historia de Rosarito, una niña de apenas 8 años, cuya vida se convirtió en un escalofriante misterio que desafía la comprensión y la imaginación. Rosarito Sánchez Sierra se perdió en la multitud de la estación del Metro Tacubaya, un día de 1972, mientras se dirigía a la colonia Jardín Balbuena, donde su madre trabajaba. Aquello que parecía un simple extravío infantil se transformó en una pesadilla cuando la niña se refugió en los túneles del metro, huyendo de la multitud que creía responsable de su separación de su madre. En la oscuridad de los túneles, Rosarito encontró un mundo paralelo, un lugar donde la vida se medía en la capacidad de sobrevivir a cualquier costo. Fue allí donde se enfrentó a una realidad que pocos pueden imaginar: la lucha por la supervivencia en un entorno hostil, donde la muerte acechaba en cada esquina y la línea entre el bien y el mal se difuminaba hasta desaparecer. Los días se convirtieron en semanas, y Rosarito se adaptó a su nueva vida en las sombras. La niña, que alguna vez jugaba con muñecas y soñaba con cuentos de hadas, ahora se movía entre los vagones abandonados y los pasillos ocultos del metro, un lugar donde la luz del sol no penetraba y donde el tiempo parecía haberse detenido. La prensa se hizo eco de la historia, bautizando a Rosarito como la niña caníbal de Tacubaya, un título que resonó en cada rincón de la ciudad. Los reportes de cuerpos mutilados comenzaron a circular y la policía judicial se vio envuelta en una investigación que los llevó por los senderos más siniestros de la ciudad. Testigos afirmaron haber visto a una niña de no más de 8 años cometiendo actos inconcebibles. La captura de Rosarito fue un evento que sacudió a la sociedad. El 22 de septiembre de 1972, cerca de la estación del Metro Tacubaya, la policía judicial la encontró, poniendo fin a su reinado en las sombras. Su historia, una mezcla de tragedia y horror, se convirtió en el centro de atención de la prensa y de la sociedad. Sin embargo, Rosarito no fue llevada a prisión. Su caso fue considerado como un trauma tan profundo que la justicia optó por recluirla en el Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica, donde pasó el resto de sus días. A medida que los años transcurrieron, la leyenda de Rosarito se fue diluyendo en el olvido. Pero en las noches más oscuras, cuando el viento silba entre los vagones del metro, algunos dicen que aún se puede escuchar el susurro de su nombre, un eco de una historia que desafía la comprensión y que se resiste a ser olvidada. Rosarito murió en su cama,
en el año 2010, llevándose consigo los secretos de aquellos días en los que la línea entre la vida y la muerte se difuminó en las sombras de los túneles del metro. Pero su leyenda sigue viva, un recordatorio escalofriante de que a veces, en los lugares más insospechados, la realidad puede superar a la ficción. Y así, la historia de Rosarito se convirtió en un susurro que recorre los pasillos del metro Tacubaya, un misterio que se transforma en leyenda, un relato que, aunque muchos deseen olvidar, sigue siendo parte de la identidad de la Ciudad de México, un lugar donde lo fantástico y lo terrible se entrelazan en un abrazo perpetuo.